este nuevo ciclo de capacitaciones que estamos brindando desde la Vicerrectoría Administrativa, el área de gestión humana, para poder fortalecer todas las capacidades que en este momento necesitamos para afrontar esta situación, tanto en el ámbito laboral como también en el ámbito personal. Sabemos que pues esta situación, a pesar que ya llevamos algunos meses en ella, pues genera una serie de situaciones que no son conocidas para nosotros y que pues que ustedes sientan que la universidad también en este momento está con ustedes y les brinda como herramientas para que puedan continuar con sus labores desde casa y afrontar desde su situación personal también esto. Entonces, el día de hoy tenemos el acompañamiento de Sura, que es uno de nuestros aliados en la universidad, que nos va a orientar hoy la charla que se denomina Afrontamiento de Situaciones Adversas. Para ello contamos con la capacitadora Natalia Rodríguez Morales, quien fue quien ahora se dirigió a ustedes. Y ahora le cedo la palabra a Mónica Sancristán Uribe, quien es también de parte de Sura, quien nos quiere dar un saludo. Entonces, Mónica, le cedo la palabra para que dé un saludo entonces en nombre de su entidad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mi nombre, Mónica Sacristán Uribe, asesora de EPS y Plan de Atención Complementario de Sura. Bueno, de parte de Sura deseamos extender nuestro acompañamiento a todos los colaboradores de la Universidad del Quindío, informarles que pueden tener todo el acompañamiento de parte del grupo de asesores y coordinación de EPS Sura. En este caso, mi compañera Natalia Henao y yo, Mónica Sacristán, somos las personas encargadas en este momento de brindarles todo el acompañamiento que requieran acerca de EPS Sura. La información de nosotros va a quedar en el chat del grupo de esta capacitación por si más adelante necesitan alguna información acerca de cualquier tema de EPS. Nosotros vamos a estar haciéndoles el acompañamiento en lo que necesiten. Por ahora, pues ya nuestra psicóloga, nuestra profesional, Natalia Rodríguez, ya se va a hacer cargo pues de la actividad, afrontamiento de situaciones adversas. Muchas gracias por toda la participación en este momento. Buen día. Nati. Muchas gracias, Mónica, muy amable. Bueno, los saludo nuevamente. Buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que, como lo decía la doctora al inicio, nos compete mucho en este tipo de situaciones que estamos afrontando, en este tipo de cambios que estamos afrontando día a día. Vamos a hablar precisamente de ese afrontamiento en esas situaciones adversas. Hay una frase que a mí me gustó mucho, que dice: los malos tiempos tienen un valor científico, porque son ocasiones, o estas son ocasiones que un buen alumno no echaría de menos, porque cada situación implica una oportunidad y ya vamos a ver por qué, ¿vale? La idea es que ustedes en este espacio puedan ir haciendo las preguntas que las van escribiendo en el chat, van escribiendo si tienen alguna duda, si les genera alguna pregunta. Yo también les voy a hacer algunas preguntas a lo largo de esta conversación que espero tener con ustedes, aunque no sea una interacción totalmente directa, que no podemos estar frente a frente, pero estamos interactuando, estamos conversando, entonces la idea es que ustedes vayan también participando a través del chat en este espacio. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿qué es una situación adversa? ¿Cierto? ¿Qué es una situación que llamamos adversa? Una situación adversa es una situación difícil. Si nos vamos a la definición real, la Real Academia de la Lengua lo define como una situación contraria, como una situación opuesta. Y cuando hablamos de una situación contraria, estamos hablando de cambio. Siempre que hablamos de una situación adversa, estamos hablando de un cambio. El cambio muchas veces nos genera incertidumbre, nos genera inestabilidad, pero no necesariamente eso implica que sea algo negativo. Oh. Vale, no sé qué está pasando, que no puedo pasar la diapositiva. Marta Liliana, si me puedes ayudar.
no sé por qué no me Pues está la verdad, pasando. Natalia, no, porque tú tienes la presentación allá, no la tengo yo. Espérame a ver si ahorita me estaba pasando normal y no sé. Después de que habilité lo de los comentarios, que te En la mostré. parte inferior izquierda, Ajá. ubícate por ahí, ahí Ya, encuentras las listo. flechitas, dale. Listo. Entonces, muchas gracias. Entonces, estamos hablando de una situación que es contraria, que es opuesta, que es desfavorable y que implica un cambio. Entonces, una situación adversa es una situación difícil por la que transcurrimos los seres humanos. Quiero que me cuenten ustedes qué situaciones adversas o difíciles han tenido que pasar a lo largo de sus vidas. Siempre a lo largo de nuestras vidas hemos tenido que pasar situaciones difíciles. Quiero que me cuenten qué consideran cada uno de ustedes una situación adversa en sus vidas. Por favor, escríbanlo ahí a través del chat. Vamos a encontrar seguramente muchas diferencias. ¿Por qué? Porque para cada uno de nosotros una situación adversa puede ser diferente. Por ejemplo, aquí me hablan pérdidas, muerte de seres queridos, muerte de un familiar, por supuesto, divorcios, cambios de trabajo. Exactamente, muy bien. Todas esas situaciones son situaciones adversas, pero para cada uno de nosotros la vamos a vivir de manera diferente, porque tenemos, muy bien, desempleo, tenemos personalidades distintas, enfermedad. Muy bien, aquí hablan de una palabra muy importante que ya vamos a volver a abordar, que es esa zona de confort. Entonces, esas situaciones adversas implican un cambio, implican una evaluación que hacemos nosotros de esa situación. Nosotros valoramos esa situación y por esos cambios la podemos valorar muchas veces como negativa. Cuando hay ese valor negativo a una situación es que la podemos catalogar como adversa. Entonces, esa situación nos va a movilizar una cantidad de recursos emocionales, cognitivos, es decir, de nuestros pensamientos, nos va a movilizar una serie de comportamientos, de acciones que nos van a hacer salir de la zona de confort. ¿Cuál es esa zona de confort? Esa zona de confort es esa zona donde yo me siento cómodo porque yo ya tengo una rutina diaria, porque ya tengo una forma de trabajar, porque estoy acostumbrado a realizar las cosas de una manera, de una misma manera, porque estoy acostumbrado a una rutina y a unos pasos constantes y ya no tengo que pensar más allá, sino que simplemente voy ejecutando, ¿sí? Aquí me hablan también, por ejemplo, el engaño, la mentira, todo ese tipo de situaciones, claro, nos generan situaciones de adversidad. Las familias, la manutención, todo esto son situaciones que se pueden convertir en situaciones adversas. Entonces, esa zona de confort, pues, nos genera una sensación de estabilidad. Resulta que cuando llega una situación que llamamos adversa, nos genera cambio y nos genera la necesidad de un proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación se genera a través del afrontamiento. El afrontamiento son esos esfuerzos que hacemos nosotros a nivel emocional, a nivel de pensamiento, a nivel de comportamiento, con el fin de superar o aprender a manejar una situación. Ese es el afrontamiento. Cuando tenemos que salir de nuestra zona de confort, implica una etapa de transición. Ahí se presenta como un caos, ¿no? Nos movilizan en todos nuestros niveles. Es como si nos metieran en una tierra movediza, ¿sí? No sé, cuéntenme ustedes como esa metáfora, esa analogía de cómo sienten ese proceso de transición cuando llega ese cambio súbitamente, esa situación que no esperábamos, que es opuesta a lo que esperábamos y que valoramos como negativa. Yo a veces lo siento como esas arenas movedizas, ¿sí? Como que uno no sabe dónde está parado. Un baldado de agua fría, muy bien, con miedo, claro, genera y suscita una cantidad de emociones en nosotros que muchas veces nos generan inestabilidad, un laberinto sin salida. La situación que estamos viviendo, claro, nos genera incertidumbre, como caer en un hueco, nos genera ansiedad, nos genera angustia. Entonces, todas estas emociones y todas estas maneras como vemos esa etapa de transición,
es porque nos estamos movilizando. Se están movilizando muchas cosas en nosotros, emociones, pensamientos, comportamientos, situaciones. Resulta que ese afrontamiento, que es el que nos permite poder adaptarnos nuevamente a esa nueva realidad, a esos cambios, se establece, y las investigaciones nos han mostrado que los seres humanos tenemos como 3 estilos de afrontamiento, 3 maneras de afrontar esas situaciones. Entonces, el primero es un estilo de afrontamiento pasivo, el segundo es un estilo de afrontamiento evitativo y el tercero es un estilo de afrontamiento activo. Vamos a mirar qué significa cada uno de ellos. El estilo de afrontamiento pasivo es cuando nosotros solemos cerrarnos a nosotros mismos, como que nos encapsulamos y no expresamos de manera asertiva nuestras emociones. Nos cuesta expresar lo que sentimos. Y como nos cuesta expresar lo que sentimos, tendemos a aislarnos, tendemos a alejarnos del contexto que tenemos. Muchas veces negando nuestra realidad, negando lo que nos está pasando y lo que nos está sucediendo. Este es uno de los estilos. Este estilo está muy asociado a procesos ansiosos y procesos depresivos. Las personas que suelen utilizar este estilo de afrontamiento suelen caer en episodios depresivos o en trastornos ansiosos porque no se permiten expresar sus emociones, se aíslan del contexto, se niegan su realidad y entonces es más difícil ese afrontamiento asertivo que nos permita llegar a esa resiliencia. Ya vamos a abordar esos conceptos que son tan importantes en este tipo de contextos y de temáticas. El segundo estilo es el estilo de afrontamiento evitativo. En este estilo las personas solemos escapar a las emociones. No nos aislamos como en el pasivo, sino que evitamos hablar de la realidad y tratamos de ignorarla. Es como si cogiéramos lo que nos está pasando, lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo y lo metiéramos en un baúlcito, lo cerramos y hacemos de cuenta que no existe, ¿sí? Que no pasó y que yo estoy bien. Entonces uno le pregunta a las personas que suelen tener este estilo, le pregunta, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de eso? No, todo está muy bien, todo está perfecto. Uno los ve como si estuvieran muy bien, pero resulta que por dentro están llevando una tormenta, ¿sí? Lo que pasa es que prefieren hacer de cuenta que no la tienen. Este estilo de afrontamiento está muy asociado a comportamientos compulsivos que nos ayudan a manejar esa ansiedad que nos puede generar el ignorar lo que está pasando, porque pues las emociones no se van porque las ignoremos, ellas siguen ahí. Lo que pasa es que nosotros preferimos distraernos con otras cosas, como por ejemplo el cigarrillo, el alcohol, el trabajar muchísimo para no pensar en ello, el comer demasiado, entonces empezamos a comer mucho y desfogamos esto en comportamientos compulsivos como el comer mucho o el extremo contrario, y es que dejamos de comer completamente, ¿sí? Es como si nos pusiéramos una máscara. El tercer estilo de afrontamiento, que es al que deberíamos llegar todos y por el que debemos empezar a trabajar a partir de este momento, es por ese estilo de afrontamiento activo. En este estilo de afrontamiento activo, nosotros nos permitimos expresar lo que sentimos frente a esta nueva realidad, frente a este nuevo contexto. Aceptamos lo que podemos manejar y aceptamos lo que está fuera de nuestro control. Es ese equilibrio entre lo racional y lo emocional. No nos vamos ni tanto a las emociones, ni nos volvemos tan emocionales que las emociones no nos permitan pensar, pero tampoco tan racionales que neguemos lo que sentimos, ¿sí? Cuando somos tan racionales, también evitamos, ¿sí? Este estilo de afrontamiento es el que nos va a llevar a la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos que podemos desarrollar, una habilidad que podemos desarrollar todos los seres humanos de superar y adaptarnos de manera exitosa a esas situaciones adversas, ¿sí? Entonces, ahí es donde necesitamos llegar todos a ser resilientes, a que podamos adaptarnos de manera exitosa a esa nueva realidad. Entonces, una cosa son los estilos de afrontamiento, que es como la manera que usualmente tenemos de responder ante situaciones adversas, y otra cosa es la estrategia. La estrategia ya es el cómo.
Entonces, en la imagen ustedes ven que hay una pareja con un paraguas. El paraguas es la estrategia, es lo que yo utilizo para afrontar una situación adversa, es el cómo lo hacemos, ¿cierto? Entonces quiero que me cuenten a través del chat cuáles son esas estrategias que ustedes usualmente trabajan o lo que generalmente hacen cuando se presenta una situación adversa. ¿Cómo lo afrontan? Ese cómo, ¿qué hacen usualmente? ¿Qué suelen hacer? ¿Cómo suelen actuar en esas situaciones? Y vamos a empezar a abordar, ocuparnos en algo diferente, algo que nos guste, analizarla. Muy bien. ¿Qué más? Cuéntenme qué más. Porque vamos a empezar a abordar unos tips que nos van a ayudar a llevar nuestros comportamientos y nuestras estrategias de afrontamiento a un afrontamiento activo. Hablar con alguien, muy bien. Hacer lo que más me agrade. Ajá. Acompañamiento espiritual, distraernos con algo, hacer oración, deporte, aceptación, llorar, muy bien, hacer ejercicio. Ya vamos a mirar entonces de todo eso que finalmente nos lleva a ese afrontamiento activo y que no. Es muy importante que todas estas estrategias que vamos a ver nos van a ayudar a tener una mejor adaptación en esas situaciones adversas, nos vayan a ayudar a minimizar los efectos emocionales causados por ese cambio, por esa situación adversa. A veces nos enojamos, me ponen allí, a veces nos enojamos, a veces buscamos personas muy espirituales, buscamos apoyo, muy bien. Y nos van a ayudar a ser más resilientes en estas situaciones. Entonces, es muy importante comprender que una misma estrategia puede estar ubicada en los tres estilos de afrontamiento, pero lo que nos diferencia es el cómo la utilizamos. Entonces, por ejemplo, una estrategia, escuchar música, ¿sí? Si yo la utilizo desde el estilo de afrontamiento pasivo, escuchar música lo hago para aislarme del contexto. Entonces pongo música y me encierro en mi habitación, me aíslo y escucho música para no tener que decirle a los demás lo que siento, ¿sí? Si la utilizo desde el estilo de afrontamiento evitativo, entonces soy de los que me pongo audífonos para escuchar música, para distraerme, para no tener que pensar en aquello que estoy sintiendo y que me está afectando. ¿Mm? Y si lo hago desde el afrontamiento activo, entonces escucho música, por ejemplo, cuando siento como ese taco en la garganta, pero que no lo puedo sacar y no sé cómo sacarlo, pero siento el taco, pero está ahí y tengo ganas de llorar, pero no sale. Entonces de pronto me estimulo un poquito el llanto con la música para que salga esa emoción, fluya la emoción y yo pueda descansar de sentir ese atascamiento emocional. O escucho música que me ayude a cambiar mi estado de ánimo. Si me siento triste o me siento angustiado, música que me calme, que me lleve a una sensación de tranquilidad, de paz, de equilibrio. Siempre debemos propender por encontrar nuevamente ese equilibrio. La situación adversa nos genera un desequilibrio, ¿sí? Nos saca de esa zona de confort. Entonces, entonces, al sacarnos de ese equilibrio, pues lo que tenemos que buscar es Bueno, compañeros, creo que Natalia tuvo en estos momentos un problema, entonces demos 5 minuticos para que ella pueda reiniciar el equipo. Son problemas de internet. Un momento, por favor.
Bueno, ¿ya volvimos? ¿O todavía no? No sé qué pasó. Sí, ya volvimos. ¿Están viendo la presentación todavía? Sí, Natalia, se está viendo y te estamos escuchando perfecto. Perfecto, porque no sé qué pasó, se me salió. Entonces, bueno, entonces íbamos en la búsqueda de equilibrio, ¿no? Ahí, ahora sí. Entonces es muy importante que nuestros esfuerzos vayan orientados es precisamente a eso, a buscar nuevamente ese equilibrio. Ay, no sé qué le pasó a mí, que ahora no veo el chat. Necesito verlo. Un momento, por favor, porque no estoy viendo el chat. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces, estos tips, como les decía, nos van a llevar a buscar y a retomar ese afrontamiento activo. Si nosotros identificamos en nosotros mismos, según lo que yo les he contado, les he estado conversando, que tenemos un estilo de afrontamiento pasivo o un estilo de afrontamiento evitativo, la idea es identificarlo en nosotros para que podamos empezar a generar estrategias que nos lleven a un estilo de afrontamiento activo, a que podamos buscar cambiar el estilo de afrontamiento que teníamos. No sé qué le está pasando a mi computador, que no me permite, no me está permitiendo Natalia, ver el chat. usualmente sucede, ¿qué pasa? Trata de volver a la presentación. Si de pronto no te deja, te retiras y vuelves a ingresar, por favor. Ok, Muy perfecto. posiblemente lo permita. Vale, perfecto. Entonces voy a retirarme y vuelvo a ingresar porque no me está permitiendo ver la presentación. Gracias. Creo que ahora sí nos va a permitir. Listo. Muchas gracias. Ahí, perdonen las fallas técnicas. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, la primera estrategia que necesitamos emplear es facilitar la expresión emocional. Entonces, esto suena muy sencillo, pero cuando tenemos un estilo de afrontamiento pasivo o evitativo es un poquito más complejo, porque nos cuesta un poquito expresar lo que sentimos. eh, si somos personas que no tenemos una red de apoyo social tan amplia, pues es un poquito más complejo, pero hay opciones. Entonces, lo primero es mirar que para poder expresarnos tenemos muchas opciones. Lo primero podemos escribir. Escribir es una herramienta muy importante para expresar nuestras emociones. Muchas veces yo le sugiero a las personas, tenga un cuadernito donde usted vaya escribiendo todo lo que siente y todo lo que piensa alrededor de esos momentos donde usted siente más angustia o siente más miedo o tiene más ansiedad. Escriba, escriba lo que siente y lo que piensa en el momento. Eso nos permite a nosotros, primero, poder reflejar lo que sentimos, pero además nos permite releernos posteriormente. Y al releernos a nosotros mismos generamos procesos de interiorización que nos permiten racionalizar mucho más nuestras emociones, aceptarlas mucho más, porque muchas veces sentimos, pero no podemos describir lo que sentimos, ni ponerle un nombre. Son tantas emociones en un solo momento que no logramos como visualizar e identificar
¿qué es eso que estamos sintiendo? Entonces nos toca como con una madejita de hilo ir sacando hilito por hilito, ir identificando poco a poco cuáles son esas emociones y el escribir nos ayuda a hacer eso y nos ayuda a repensarnos, nos ayuda a aceptar también esas emociones que estamos teniendo. Porque a veces queremos como quitarnos las emociones, evitarlas, y las emociones no las podemos evitar. Lo que necesitamos es transitar por ellas, aceptarlas y darles un flujo de manera que salgan de nosotros, de nuestro cuerpo, porque de lo contrario, como pasa mucho con el estilo de afrontamiento pasivo, somatizamos. Empezamos a somatizar o con el evitativo. Nuestro cuerpo va a reflejar de alguna manera esas emociones. No se quedan allí estancadas. De alguna manera tienen que salir y entonces a veces salen con enfermedades, con estrés crónico, se nos paraliza parte del cuerpo, se nos duermen las extremidades, nos da soltura o nos podemos enfermar de muchas maneras, dolores de cabeza, migrañas. Entonces, es muy importante estas herramientas y facilitar la expresión emocional. Escribir es una de ellas. Otra es hablar con personas allegadas. Y aquí es muy importante saber elegir con quién nos desahogamos, porque no se trata tampoco de irle a contar a todo el mundo lo que sentimos, ¿no? Ni de poner en redes sociales todo lo que nos pasa, ¿sí? Sino se trata es de ubicar una persona que nos haga sentir comprendidos, que cuando nosotros le contemos las cosas no nos sentamos juzgados. Esa persona puede estar en nuestra familia, puede ser un amigo, puede ser un profesional, porque a veces yo no tengo una red de apoyo social o familiar amplia o no tengo esa posibilidad, pues acudo a un profesional donde yo me sienta escuchado, donde yo pueda hacer una catarsis y pueda decir todo lo que siento. Y no tiene nada que ver con la vulnerabilidad o la debilidad. A veces pensamos que acudir a esas personas es nos hace sentir vulnerables, como débiles. No, todo lo contrario. El que sabe reconocer cuando necesita un espacio es una persona más fuerte, se hace más fuerte. Entonces, muy importante saber identificar esas personas, ya sea un familiar, ya sea un amigo, ya sea un profesional, que nos escuche y que nos haga sentir comprendidos. Lo tercero es pintar, dibujar o realizar alguna actividad que tenga que ver con arte. El arte llega directamente a lo emocional. Nosotros no podemos pintar un dibujo o hacer unas rayas que no tengan que ver con lo que estamos sintiendo o pensando en ese momento. No necesitamos ser artistas para eso. Hoy en día está muy en auge, por ejemplo, el colorear mandalas, ¿sí? Esa actividad creativa, porque no es la actividad en sí del dibujito que hacemos o de la pintura o el rayón que realizamos, es el proceso creativo, es la acción de crear lo que nos permite esa expresión emocional, porque allí va a quedar algo emocional, siempre que trabajamos con arte. Escuchar música, por ejemplo, lo que les decía anteriormente, la música mueve nuestras fibras, está comprobado también que nuestro cuerpo es 80% líquidos, fluidos, agua. Entonces, la música genera unas vibraciones que impactan los fluidos corporales, el cuerpo. Entonces, es muy importante esa asociación, saber elegir la música que vamos a emplear en un momento en que necesitamos expresar algo, que nos sentimos tristes y necesitamos desahogarnos. Elegir la música. No podemos elegir música que nos lleve a estados emocionales alterados, muy activos, muy ansiosos, muy de descontrol. No, hay que saber elegir ese contenido para que nos ayude a relajarnos, a calmarnos, a sentir esa paz, esa tranquilidad. O si, como les decía anteriormente, necesitamos llorar, no podemos hacerlo, pero necesitamos un espacio de desahogar, también nos puede favorecer eso. Entonces es muy importante este tipo de acciones que nos ayuden a sacar la emoción, que nos ayuden a desahogarnos. Muy bien. Otro tip importantísimo es orientar nuestros pensamientos a la solución o aceptación de la situación. Cuando nosotros estamos en esa situación adversa, muchas veces nos vamos o al pasado
o al futuro. Entonces empezamos a pensar, es que si hubiera hecho, es que si hubiera pasado, es que si hubiera tal cosa, es que si hubiera tal otra. Y los hubieran son pensamientos que no nos ayudan, nos generan un bucle de pensamiento del cual no salimos, es un círculo del cual no vamos a salir, porque son cosas que no podemos cambiar, ¿sí? Y los que se van al futuro, entonces empiezan a ver un futuro negro, oscuro, un panorama donde no hay esperanza. Entonces tampoco nos podemos ir a un futuro porque nos empezamos a imaginar una cantidad de escenarios y lo que sucede usualmente y lo que he comprobado en mis sesiones, yo realizo terapia, es que la mayoría de personas, cuando yo les pregunto, bueno, ¿y eso que te imaginaste, sucedió? Me dicen, no, sucedió algo que yo no me esperaba. El futuro no lo conocemos, no podemos tener certeza de él. En el mañana no sabemos qué va a pasar. Es más, ni siquiera sabemos qué va a pasar media hora más adelante. Nosotros podemos planear muchas cosas, pero una cosa es lo que planeamos y otra cosa es lo que sucede, ¿cierto? Entonces, irnos a un futuro que no conocemos tampoco nos ayuda. Entonces, es orientar nuestros pensamientos no a la causa del problema, no al pasado, no al futuro, sino al presente. Y ahí unimos con el siguiente tip, que es vivir y convivir con su presente. Es centrarnos en el ahora, en el día a día. Cuando estamos en una situación de estas, necesitamos aprender a vivir en ese presente, disfrutarnos cada cosa que vivimos en ese presente y cada momento. Yo en este momento estoy aquí con ustedes, conectadísima, hablando con ustedes, conversando con ustedes, ¿cierto? No puedo estar en este momento pensando en qué está haciendo mi hija, en si dejé la ropa mal puesta, en si de pronto me espera un consultante en una hora, o si me... No puedo estar pensando en eso. Yo tengo que estar pensando en lo que estoy haciendo en este momento, en lo que les estoy transmitiendo, en lo que ustedes me transmiten a mí cuando me responden a través del chat. ¿Qué hacemos para entrenar esa habilidad de estar en el presente? Nos preguntamos constantemente en dónde estamos, cómo estamos y qué sentimos en este momento. Eso es como cuando nos sentamos a almorzar. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes que se sientan a almorzar se preguntan si lo que están consumiendo les sabe rico o les sabe feo? Si está caliente o frío, cómo se siente la textura de la comida, cómo pasa esa comida por su garganta, cómo se siente, no. ¿Cierto? La mayoría nos sentamos a comer rápidamente y lo hacemos como mecánicamente, pero no nos sentamos a disfrutar de ese alimento realmente, ¿sí? Ojalá hagan este ejercicio que les estoy contando en sus casas hoy. Cuando se sienten a almorzar hoy, siéntense y cada cucharada que se metan a la boca o cada bocado, cada alimento que ingrese a su boca, traten de sentir la textura, de disfrutar la textura, de sentir cómo baja por la garganta, de sentir el sabor, cómo se siente ese sabor, cómo es la temperatura de ese alimento y cómo los hace sentir a ustedes ese alimento, cómo nos hace sentir bien, satisfechos. Hagan ese ejercicio y háganlo en todo momento preguntémonos cómo nos estamos sintiendo en este momento. Yo, por ejemplo, en este momento me estoy sintiendo muy cómoda hablando con ustedes porque me siento aportándole a las personas, entonces eso me hace sentir bien. ¿Ustedes cómo se sienten en este momento? Cuéntenme en el chat cómo se están sintiendo en este momento, qué están sintiendo, cómo les está llegando la información. Que nos cuestionemos sobre eso, que nos preguntemos sobre esas situaciones en los momentos, nos va a ayudar a vivir el presente. ¿Cómo estoy ahora? En este presente y en ese día a día. Entonces no me voy al pasado ni me voy al futuro que no puedo manejar. Me quedo en el presente que sí puedo tomar decisiones en el presente, relajada, tranquila, conectado con la charla, agradecida. Muchas gracias a ustedes por esos comentarios. Entonces, esa es la idea, que nos conectemos en cada momento, en cada instante, en el presente que tenemos, en el momento que tenemos. Consolidar una red de apoyo. Y esto es muy importante también. Esto no se trata de tener 1.000.000 de amigos, ni de hablar con Raimundo y todo el mundo. Se trata que identifiquemos cuáles son esas redes de apoyo a las cuales podemos acudir en un momento en que tenemos una situación importante, una dificultad, una situación adversa.
Pueden ser, como les decía anteriormente, familiares, pueden ser amigos, pero también pueden ser instituciones. Entonces, si yo sé que mi institución tiene un servicio de psicología donde me pueden apoyar, yo puedo acudir a ese servicio y buscar que esa institución me apoye. Si estoy viviendo en mi casa maltrato intrafamiliar, yo tengo que identificar cuáles son esas instituciones a las cuales yo puedo acudir para denunciar. Si yo me estoy sintiendo muy mal, no sé manejar mi ansiedad y necesito ayuda de un profesional, busco un profesional que me apoye y eso también es una red de apoyo. Entonces, lo tenemos en varios ámbitos. Lo importante es aprender a identificarlos y tenerlos claros para que cuando tengamos una situación difícil podamos acudir a esas instancias. Otro tip importante, y me lo comentaban allí en todas esas estrategias, es el cultivar la espiritualidad. La espiritualidad, desde cualquiera de nuestras creencias particulares, es supremamente importante. Ese manejo del ser humano, ese llegar a conocernos a nosotros mismos y va muy unido al siguiente que dice autoconocimiento. Ese reconocer quiénes somos, cuáles son nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras fortalezas, nuestras falencias o aspectos a mejorar. Siempre desde lo positivo y no desde lo negativo. A mí no me gusta hablar de defectos porque el defecto es como algo estático, algo que no se mueve. No, nosotros somos dinámicos, somos movimiento. Entonces nosotros hablamos de aspectos a mejorar, de cosas que tenemos que estar trabajando día a día por mejorar, pero que si somos conscientes de ella, si hacemos esa autoevaluación permanente de cómo estamos, de quiénes somos, de quién soy yo y de quién quiero ser a futuro, entonces yo puedo trabajar por mejorar esos aspectos. Si yo no tengo claro quién soy, es muy difícil trabajar por mejorar, porque no tengo claro qué es lo que quiero ser tampoco. Entonces, no voy a tener claridad de qué quiero trabajar y cuando se presenta una situación adversa no voy a tener como un bosquejo de cuáles son esas estrategias que yo suelo utilizar y cuáles debo cambiar y cuáles debo modificar y cuáles debo retomar, reforzar y afianzar. Entonces, por eso el autoconocimiento es tan importante, porque si yo puedo decir, bueno, esta estrategia que yo suelo utilizar me sirve, me funciona, es importante porque me va a llevar a un afrontamiento activo. Pero esta estrategia que yo suelo utilizar no es muy asertiva, no es muy adaptativa, no me va a ayudar a adaptarme en esta realidad, en este nuevo contexto. Entonces la tengo que dejar a un lado y más bien buscar esta otra. Ese cambio proviene de ese autoconocimiento. Y esa espiritualidad, ese buscar esa espiritualidad, ese reconocimiento del ser desde cualquiera de nuestras creencias particulares, nos ayuda, esos espacios particulares con nosotros mismos, donde no hay ruido, donde podemos escuchar nuestro diálogo interno y podemos escuchar lo que sentimos, lo que pensamos, es fundamental. Esa espiritualidad es un eje central en las áreas de ajuste del ser humano. Entonces es fundamental tenerla presente. La espiritualidad es la clave para afrontar cualquier situación a la que nos enfrentamos. Sí, es muy importante, es un eje fundamental y central para un afrontamiento activo. Muy bien. Agradecer y reconocer nuestros logros. Es supremamente importante y esta es una estrategia que nos ayuda también a centrarnos en el presente, a centrarnos en el hoy. Cuando nosotros agradecemos lo que tenemos y el contexto que tenemos, lo que sí tenemos, y no nos centramos en los faltantes, en el, ay, es que si yo tuviera esto, es que yo quisiera tener esto, es que como no tengo esto, entonces no puedo. No, cuando yo me centro en lo que sí tengo y agradezco por tener lo que tengo, ¿sí? Lo que tengo en el momento, sea poco o sea mucho, eso me va a ayudar a centrarme en el hoy, a centrarme en el presente y además me va a permitir darle valor a eso que sí tengo. Y al darle valor a eso que sí tengo, entonces voy a dejar de mirar lo que me hace falta y voy a trabajar por afianzar y fortalecer eso que sí tengo, por valorarlo y por seguir trabajando por aquello que me hace falta. Reconocer nuestros logros, porque muchas veces en esos momentos en que sentimos tristeza, angustia, nos empezamos
a sentir incapaces, nos empezamos a sentir que no damos, que lo que hacemos no es suficiente. Ahí es importante aprender a reconocer nuestros logros, porque cuando yo reconozco lo que he logrado hasta ese punto, lo que he hecho, valoro mis propios esfuerzos y a partir de allí me motivo para continuar esforzándome, me motivo para continuar haciendo cosas, acciones y tomando decisiones que me lleven a estar mejor, a buscar ese bienestar, ese afrontamiento activo, esa resiliencia y esa adaptación a ese nuevo contexto. Muy bien, sí, el agradecimiento nos genera una sensación de paz y de tranquilidad. Usar el sentido del humor. Y eso es muy importante. El humor, la risa, el reírnos nos ayuda a segregar neurotransmisores y hormonas que están asociados al placer, al bienestar, a sentirnos bien con nosotros mismos, igual que el ejercicio físico. Entonces es muy importante también aprender a reírnos de nosotros mismos. No es aprender a burlarnos de los demás, no. Es aprender a reírnos de nosotros mismos, de lo que nos pasa, de lo que nos sucede y a veces de la realidad que tenemos, no de una manera burlesca, no burlándonos del contexto o desconociendo las emociones de malestar que nos genera una situación, sino para verle la otra cara a esa situación. ¿Sí? Entonces el otro día, por ejemplo, mi hija me decía, no, mami, ya hoy en día la gente no va a decir, ay, tiene mi misma blusa, va a decir, ay, tiene mi mismo tapabocas. Y nos reíamos las dos porque, claro, sí, ya la gente no ve sino el tapabocas, entonces es el diseño, él tiene el mismo, entonces es aprender a reírnos de nosotros mismos, de la situación, pero para ayudarnos a sentirnos bien en un momento donde de pronto puede haber tensión. Realizar ejercicio físico es supremamente importante. Nos ayuda a mejorar el metabolismo, nos ayuda a segregar neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos bien, la serotonina, la dopamina, la adrenalina, todas las endorfinas que nos ayudan a sentirnos tranquilos, que nos ayudan a sentir bienestar. Entonces es muy importante realizar ejercicio físico. Yo sé que a veces nuestra excusa es que no tenemos tiempo, pero ya vamos a mirar el tip de abajo, que es ajuste sus rutinas diarias nuevamente. Si yo me organizo y reajusto mis rutinas, yo puedo sacar ese espacio. Porque normalmente no sacamos el espacio es porque no le damos la importancia a este espacio. Y al no darle la importancia, pues lo dejamos como en esas cosas que dejamos para después. El ejercicio físico es muy importante para nuestro bienestar físico y emocional, porque además nos ayuda también en la parte del estado de ánimo. Entonces es muy importante que por lo menos 3 veces a la semana saquemos un espacio un poquito más de 30 minutos, 45 minutos que lo hagamos al día de ejercicio aeróbico, de ejercicio cardiovascular. Nos va a ayudar a limpiar nuestra sangre, a oxigenarnos, a sentirnos mejor. Cuando uno empieza esa rutina, uno empieza a ver que el cuerpo responde y que incluso después el mismo cuerpo lo pide. Pero cuando lo hacemos una vez y no lo volvemos a hacer, pues no lo convertimos en hábito y ahí queda. Para que nosotros algo lo convirtamos en un hábito, tenemos que hacerlo recurrentemente, ¿sí? Y lo tenemos que hacer constantemente. Si no hay constancia, no se va a convertir en hábito. Y en ese ajustar nuevamente nuestras rutinas es muy importante, porque cuando nosotros ajustamos nuevamente nuestras rutinas, muy bien, generamos disciplina. ¿Qué hacemos? Reorganizamos nuestro contexto. Una situación adversa genera caos y desorden, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que volver a reorganizar, volver a ajustar. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchas personas que tenemos que tener el rol en casa, el rol de trabajador, el rol de esposa o esposo, el rol de madre o padre. Y esos roles que estaban en sitios diferentes, en partes diferentes, en muchas situaciones ahora se encuentran en un mismo sitio. Y tenemos que reajustar nuestras rutinas y reorientar nuestras rutinas diarias para darle espacio a todo en ese mismo contexto físico.
que antes estaban en contextos físicos diferentes. Yo salía a mi trabajo y mi casa quedaba en otro lado. No es que nos olvidemos de ser familia, pero me concentraba ya porque estaba en otro contexto. Por eso la importancia de estar en el presente y en el momento. Yo llegaba a mi casa y me desconectaba del trabajo y ya, ¡pum!, modo familia, ¿cierto? Ahora estamos en modo familia y trabajo en un mismo espacio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al reajustar esa rutina? Nosotros tenemos que hacer un cronograma donde yo diga, bueno, me levanto, me baño, me arreglo, mi rutina de trabajo empieza a tal hora. No es recomendable trabajar en pijama, no es recomendable trabajar sin habernos bañado, porque el cuerpo se acostumbra y nosotros aprendemos también por asociaciones. Entonces, si yo tengo la pijama, que es la que utilizo para dormir, para descansar, ay, pues me voy a sentir como aperezado todo el día para trabajar, porque estoy como en modo relax, en modo de que estoy descansando, ¿sí? Porque es lo que le estoy diciendo al cuerpo con ese objeto que me pongo, pijama. Estoy diciendo que estoy en modo descanso. Entonces, es importante bañarnos, hacer nuestra rutina como si tuviéramos que salir a trabajar nuevamente. Entonces, iniciamos nuestra jornada laboral y decimos, bueno, pero yo antes no tenía que hacer almuerzo porque pues lo compraba afuera, ahora me toca hacer almuerzo. Entonces, yo establezco mis horarios teniendo en cuenta todas esas nuevas actividades, gestionando mi tiempo de manera que yo pueda reajustar todos esos espacios. Incluyo en esos espacios el espacio espiritual, incluyo en esos espacios en familia, incluyo en esas rutinas, en ese nuevo cronograma, ese compartir con los demás. Entonces ya no puedo salir a reunirme a tomarme un café con mis amigas como lo hacía antes o con mis amigos, pero puedo tener una reunión virtual donde hablemos 15 minutos, 20 minutos o lo que ustedes dispongan según el tiempo de cada uno de nosotros, pero debo incluirlo dentro de mi agenda, porque lo que no puedo es, o me dedico solo a trabajar ahora y entonces trabajo y el resto de áreas quedan descuidadas. No, yo reajusto mis rutinas de manera que se adapten a esa nueva realidad que tengo. Muy bien, no sé si tengan preguntas hasta el momento. Si tienen preguntas, las pueden ir poniendo en el chat para irlas contestando. Muy bien, ¿qué no debemos hacer o qué debemos evitar? Aislarnos, ocultar lo que sentimos o contarle a todo el mundo cómo estamos, ser muy racional o muy emocional. Ambos extremos del continuo son negativos. Debemos buscar ese equilibrio. O sea, que desde lo racional podamos aceptar nuestras emociones también, pero entendiendo que hacen parte de nosotros como seres humanos, no evitándolas, sino dándoles fluidez y desahogándolas. Practicar el pensamiento negativista o quejumbroso, ese tipo de pensamiento no nos ayuda, no nos favorece el afrontamiento activo. Autocriticarnos o autoinculparnos de las cosas o criticarnos constantemente que todo lo hemos hecho mal, que todo hacemos mal, que no somos buenos, que no somos capaces, no. Este tipo de pensamiento también es un obstáculo para ese afrontamiento activo. E ignorar la nueva realidad. Ese ignorar y no aceptar también es un obstáculo para poder ser resiliente y afrontar de manera activa nuestra nueva realidad. Finalmente, ¿qué habilidades desarrollamos los seres humanos cuando tenemos situaciones adversas? Y me devuelvo a esa primera frase que les dije, de que vemos la oportunidad cuando hay una situación adversa y que el buen alumno aprende de ella, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa situación nos va a generar nuevas habilidades, nos va a permitir desarrollar nuevas habilidades. Entonces, ¿qué habilidades generalmente se ponen en funcionamiento en esas situaciones? La creatividad. Fomentar nuestros autoesquemas cuando nosotros vemos que pudimos resolver cosas y que lo que no podemos resolver lo soltamos y aceptamos que no depende de nosotros, sino que es algo que está allí y que vamos a tener que aprender a manejarlo, pero que no depende de mí cambiarlo. Entonces yo empiezo a sentirme más capaz, empiezo a sentirme más autónomo, empiezo a sentirme más eficaz, empiezo a sentirme, me doy más valor a mí mismo y mi autoconcepto empieza a fortalecerse. Trabajamos solución de problemas y negociación. Tenemos que aprender a solucionar ese problema y empezamos a ser creativos y a buscar diferentes alternativas y a pensar y ponemos nuestro cerebro a funcionar de una manera distinta. Nos cambiamos en esa modalidad de pensamiento. Análisis, porque tenemos que pensar en formas diferentes.
y trabajamos competencias comunicativas, relacionales y actitudinales. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a hablar diferente, tenemos que aprender cosas diferentes. Hoy en día, por ejemplo, hemos tenido que aprender mucho de tecnología, aprender a comunicarnos de una manera distinta. Yo en este momento no puedo ver las caras de ustedes, pero a través del chat tengo que aprender a leer cómo están, tengo que aprender a ver según sus frases que me cuentan, que hay ese. Entonces es una manera diferente de comunicarnos, ¿cierto? De comunicarnos desde otro punto de vista, de relacionarnos de una manera distinta. Nuestras actitudes. Entonces, trabajamos nuestra actitud porque tenemos que empezar a trabajarnos a nosotros mismos y eso cambia nuestras actitudes, nos cambia a nosotros como seres humanos, pero ese cambio hacia dónde lo dirijamos dependerá de nosotros, de que busquemos emplear estrategias que vayan hacia un afrontamiento activo y busquemos ese cambio para que cada día seamos más y más resilientes, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí nuestra temática. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto estaré dispuesta a resolverlas. Espero que les haya gustado. Bueno, cuéntenme si les gustó, si les pareció pertinente y muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Hay una pregunta en el chat, ahí la hicieron. ¿Me la recuerdas, porfa, que es que ya no la veo? Por favor, la persona que escribió la pregunta en el chat es que como tenemos tantos agradecimientos, no alcanzamos a ver las preguntas, entonces puede activar un momento el micrófono y hacer la pregunta. Creo que se nos fue. Voy a devolverme un poquito a ver si la localizo. A ver, creo que la vi más arriba. Aquí. Es malo desahogarse cuando ya está cuando está un poco más tranquilo con la situación. Siento que no es justo que quienes me aprecian se preocupan por mi situación. Resolver el problema soy yo. Ok, desahogarnos cuando está un poco más tranquila la situación no es negativo, no es malo. Digamos que ahí lo que tenemos que empezar a trabajar es la percepción de justicia. A veces sentimos injusticia en algunas situaciones porque de pronto estamos viendo la situación desde un punto de vista que no debemos verla. Lo importante en cada situación que nos sucede es preguntarnos nosotros, cómo estamos respondiendo frente a esa situación y qué se está movilizando en nosotros por esa situación, por causa de esa situación, ¿sí? También reconocer cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores en una situación particular, porque yo tampoco me puedo culpar de todo. Te voy a poner un ejemplo, un divorcio, ¿cierto? Entonces, en un divorcio hay dos actores, por ende, hay dos personas que hicieron o dejaron de hacer, por ende, las responsabilidades son compartidas, ¿sí? Hay que mirar en esa situación particular por la que tú estás pasando, cuáles son las responsabilidades de los diferentes actores y tú centrarte únicamente en lo que te compete a ti, porque en lo que le compete al otro tú no puedes actuar, tú no puedes actuar sobre lo que es responsabilidad de la otra persona, pero tú sí puedes actuar sobre lo que te compete a ti, sobre el manejo de tus emociones y el manejo de tus respuestas y tus reacciones, porque muchas veces nos volvemos reactivos, ¿no? Entonces el otro actúa y yo actúo y me justifico mi acción porque el otro actuó. Entonces yo golpeé porque el otro me golpeó, pero resulta que cuando el otro me golpea es responsabilidad del otro, pero cuando yo doy el golpe, esa sí ya es mi responsabilidad. ¿Cómo respondo yo? Porque puedo tener mil y otras respuestas fuera del golpe, puedo irme, puedo retirarme, puedo gritar, puedo pedir ayuda, puedo hacer mil cosas en ese momento. Esa sí es mi responsabilidad, esa decisión sí es mía, de cómo respondo yo. Entonces no podemos ser reactivos, sino actuar de acuerdo a lo que nosotros consideramos es lo mejor para nosotros en cada situación y lo que nos va a ayudar a afrontar la situación de una mejor manera. No teniendo en cuenta el cómo lo hace el otro, sino teniendo en cuenta en lo que me beneficia a mí para sentirme mejor y para llegar a ese equilibrio y a ese estado de bienestar. Bueno, espero que haya quedado respondida la pregunta con esa respuesta. Muy bien. No sé si hayan más.
Aquí tengo otra. Dice mi esposa, está en tratamiento con psiquiatría, la medicaron con clonazepam. ¿Qué opina de este medicamento? Pues con lo único que ha podido conciliar el sueño y se tranquiliza un poco. Muy bien. Bueno, los medicamentos psiquiátricos son necesarios en ciertos momentos, cuando de pronto los estados o los niveles de ansiedad están muy descontrolados y que con otros medios no ha sido posible controlarlos y la ansiedad se sube tanto que ya la persona pierde el control. Cada caso es particular. No te puedo decir en este momento si ese medicamento a ella no le sirve o si le sirve, porque eso lo evalúa el psiquiatra en el momento en que llegamos a su consulta. Lo que sí te puedo decir es que si nosotros con medios como la respiración, la relajación y otras herramientas podemos manejar la ansiedad, no necesitamos llegar a esas instancias, ¿sí? Pero hay instancias en las que sí es necesario para después poderle enseñar a esa persona a manejar esos procesos ansiosos. Entonces ahí es que evaluar en qué momento está esa persona para ver si primero hay que medicarla para poder enseñarle después y que ya podamos después retirar el medicamento o si podemos enseñarle previamente antes de llegar a esa instancia de tener que medicar. Cada situación es particular, entonces habría que mirar en qué instancia está ella, pero seguramente si ya está medicada y esto le ayuda a conciliar el sueño, lo que ella necesita a partir de ahora ya es trabajar con un profesional de psicología para que ella pueda aprender a manejar su ansiedad y más adelante pueda ya no necesitar ese medicamento, sino que se lo vayan reduciendo paulatinamente hasta que ya no tenga que tomarlo, porque ya aprendió ella con otros métodos a manejar su ansiedad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Marta Liliana, muchísimas gracias. Pues hasta aquí llegaría nuestro espacio. Ahí tienen mis datos por si en algún momento los necesitan y muchísimas gracias por el espacio. A usted, Natalia, muchísimas gracias por esta capacitación. Yo creo que fue de mucha utilidad para todos. Espero que a todos les haya servido, les haya gustado. Muchas gracias a Sura por su apoyo. Los espero mañana. Mañana también tenemos capacitación a las 9:30 de la mañana sobre el manejo del intraweb y la estrategia cero papel. Muchas gracias a todos. Los espero entonces mañana a las 9:30 de la mañana. Un feliz día para todos. Natalia, muchas gracias por la capacitación. Entonces, quedamos pendientes del envío del video y de la lista de asistencia. Muy amable, muy interesante el tema. Muchas gracias a ti y claro que sí, quedamos en contacto. Bueno, Hasta dale, luego. hasta luego.